y por otra parte una modernización o reformas que el gobierno considera estructurales, como la reforma tributaria, la impositiva, la reforma fiscal, la reforma previsional y la reforma laboral. El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, anticipó en el coloquio de idea la semana pasada algunas variables o algunos lineamientos sobre los que avanzaría esta reforma que quiere llevar adelante el Estado. Raúl Lacaz es especialista en recursos humanos y transformación cultural y digital. Gracias por atendernos. Soy Nuriam. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nuria? Un placer. Bien, muy bien. Bueno, en principio, ¿cómo interpreta el planteo de lo que se conoce por ahora de esta reforma o modernización del sistema laboral que adelantó el ministro Sturzenegger la semana pasada? Bueno, en principio me parece bueno cambiar la palabra bien, como vos lo decís, como modernización, porque la palabra reforma creo que nos lleva a todos a un sesgo, ¿no? Ha tenido tanta manipulación esa palabra que parece que cuando uno dice reforma dice pérdida, ¿no? Pérdida de Sí. derechos, pérdida de sistema. Entonces, me parece que claramente el sistema, las modalidades de trabajo, los escenarios de trabajo han cambiado y claramente se necesita una modernización. Tenemos un sistema donde casi más del 40% de la gente que trabaja no informalmente, digamos, y esto claramente es una señal, ¿no? Una señal de que por alguna razón hay dificultades a la hora de incorporar gente al trabajo con las condiciones actuales. Los convenios son convenios colectivos que vienen de hace muchos años, por lo cual si bien algunos han ido modernizando algunas cosas, también requieren, digamos, de una revisión, porque hay cosas que se han incorporado por la aplicación de la tecnología o lo que fuera, que requieren de alguna forma mirar la forma que se está haciendo y cómo los roles han de alguna manera modificado, se van modificando en el trabajo. Con lo cual, creo que es importante tener en agenda la mirada de modernización, revisar los costos laborales que hay hoy, realmente para, de alguna forma, buscar un mecanismo que haga que se pueda incorporar más gente al trabajo formal. De hecho, tenemos el sistema previsional totalmente colapsado porque no puede ser financiado hoy entre los activos y los pasivos. Así que me parece que amerita realmente una conversación en este marco de lo que se llama la conferencia o la confederación de mayo, donde están los empresarios, los gremios y el gobierno. Creo que es un marco propicio para conversar el tema y tratar de bajar un poco las resistencias, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de negociación hablamos de justamente ganar y ceder, ¿no? Si no imponemos y imponer, en cualquiera de las partes que quiere imponer, no tiene intención de negociar. Creo que es importante que también tengamos la mirada un poco más empática respecto a los distintos jugadores, digamos, de esta necesidad de negociación, para que podamos encontrar algunos mecanismos y algunos caminos sobre todo caminos y mecanismos que perduren, ¿no? Porque si no, también pasa esto que asumir riesgos de contratación y demás, no teniendo claro si hay una seguridad jurídica que lo sostenga, es muy difícil, ¿no? A la hora de la asignación. Así como lo plantea el gobierno, ¿cree que en principio habría mucha resistencia de los sindicatos o hoy hay conciencia en la clase sindical o en el sector sindical de que así como está el mercado laboral, hoy genera más inconvenientes que beneficios para lo que es la generación de empleo genuino? Yo creo que de alguna manera cuando uno conversa con la gente, con los gremios, y sobre todo cuando uno conversa uno a uno, es bastante compartido el hecho de que hay que revisar y cambiar algunas cosas en lo que hace al mercado laboral. Quizás el problema está cuando empezamos a hablar de algunos, la sensación es que se pierden algunos derechos, ¿no? Y digo, a veces eso, en vez de ponernos en una apertura
de cabeza para poder conversar nos lleva más a la sensación de amenaza y a la resistencia, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece que hay una conciencia de que es necesario modernizarse en materia laboral, porque de hecho la regulación está yendo atrás de los comportamientos propios del trabajo. Hay cosas que la gente hace hoy trabajando que ni siquiera están escritas a veces en los convenios, Sí. con lo cual me parece que esa conciencia está. Ahora, creo que los cambios posicionales, a veces lo ideológico nos bloquea para abrir y tratar de encontrar puntos en común, ¿no? Pero honestamente yo creo que para los gremios también es necesario hacer, porque si vemos entre la informalidad que hay y la cantidad de gente que trabaja en las corporaciones, que hoy los empleadores son los pymes en realidad, con lo cual el no cambiar de alguna manera va reduciendo la cantidad de gente que representan los propios sindicatos, con lo cual yo creo que si lo miran con un poco de mirada estratégica a largo plazo, es necesario revisar las condiciones inclusive para que los gremios tengan posibilidades de atraer más gente que quiera estar bajo los convenios colectivos para su propia sustentación, ¿no? Sí, pero convenios que también tienen que modernizarse como tal, ¿no? También escuchaba eso en el coloquio de ideas. Yo estuve ahí y es como esta necesidad de cambiar convenios que al día de hoy están obsoletos en muchos sectores. Sí, y creo que también hay que salir un poco de esto de los grandes convenios a nivel nacional, porque claramente las realidades no son las mismas regionalmente. No es lo mismo la dimensión de una gran corporación, por más que sea la misma industria que una pyme. Con lo cual, en la medida en que hacemos grandes convenios con determinadas condiciones y las queremos aplicar universalmente a toda la industria, a todas las regiones, me parece que ahí es donde nos encontramos con obstáculos, ¿no? Yo creo que claramente hay que ir más por un convenio segmentados, convenios más que tengan que ver con las regiones y las empresas, las dimensiones que las empresas tienen, para que eso sea posible, para que los empleadores tengan condiciones que puedan ser convenientes para ambas partes, digamos, y no de aplicación general que no se sostiene a la hora de la ejecución. Bien. Raúl Lacase, especialista en recursos humanos, gracias por este contacto. Un placer, Nuria, gracias. Que tengas una buena tarde.